Hola, 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 profe. hola. Estamos grabando Hola, profe. y hola. Vamos a partir al tiro para que nos cunda. Esencialmente la idea de esta clase es que digamos, eh, no se nos olvide lo que estábamos hablando, no perdamos un poco el hilo de lo que habíamos comenzado a hablar, ¿no es cierto?, sobre la estructura de las moléculas orgánicas. Voy a apagar el video por si acaso. La Sandra me dijo que estaba como medio raro, pero me tinca que su computador es más o menos, ¿no? Vamos a ver. A ver ¿cómo lo hago cuando estoy así? Aquí. Ahí. Ya. Bueno, la idea. ¿Hay alguna duda así existencial sobre lo que vimos? ¿Les quedó así como algo dando vuelta, algo que no entendieron? Este es el momento de ir resolviendo. Estas son las dudas que después molestan muchísimo cuando uno quiere después profundizar y digamos, hacer cosas más complejas. Súper importante que se resuelvan ahora. Así que si alguien tiene alguna duda o algo, que lo diga. ¿Ah? Vale, entonces así como a modo de, podríamos decir, de resumen, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los átomos de carbono podían tener tres geometrías esencialmente, ¿no es cierto? Una geometría tetraédrica, una geometría trigonal plana, un triángulo, y una geometría lineal. Y esas tres geometrías, ¿no es cierto?, corresponden a las tres hibridaciones que puede hacer el átomo de carbono digamos, en su estructura electrónica base, y que le permiten, ¿no es cierto?, formar enlaces con otros átomos alrededor de él. Entonces, eso mismo, ¿no es cierto?, sucede con otros átomos, como el átomo digamos, de oxígeno, como el átomo de nitrógeno, pero como ellos tienen un número distinto de, de átomos, o sea, de electrones en sus orbitales más elevados, digamos, sucede que van a tener menos posibilidades de hibridación. Entonces, en el caso del oxígeno, vamos a tener la hibridación sp3, que es la básica, y la posibilidad de una hibridación sp2, pero no existe la posibilidad de una hibridación sp. En el caso del nitrógeno, ¿no es cierto?, habíamos dicho también que tenía la posibilidad de una hibridación sp3, ¿no es cierto? También puede ser sp2, y en el caso del nitrógeno también se da la hibridación sp, en particular en el grupo ciano, ¿no es cierto? El grupo carbono-nitrógeno triple enlace. ¿Okay? También se da entre nitrógenos los azocompuestos que se llaman, que son triple enlace entre nitrógenos. Habíamos visto algunas características, ¿no es cierto? Cosas súper esenciales del tema es que los enlaces, ¿no es cierto?, que se forman entre átomos de carbono, primero son a través de, digamos, un enlace sigma, que es un enlace que tiene una interacción directa entre los dos orbitales de los dos átomos, ya sea orbitales sp3, sp2 o sp, pero primero se tiene que formar un enlace sigma. Luego se pueden formar los enlaces pi, que pueden ser hasta 2, que son interacciones espaciales de orbitales p que no entraron en la hibridación, ¿no es cierto? Al final los orbitales híbridos son los que forman los enlaces sigma, y son los orbitales p los que forman los enlaces pi. ¿Okay? Digamos, ese concepto es súper importante, súper esencial para entender la estructura de las moléculas orgánicas. ¿Okay? Entonces los enlaces sigma tienen lo que se conoce como libre rotación, y los enlaces pi, ¿no es cierto?, evitan la libre rotación. ¿Okay? Ahora, esa libre rotación eventualmente se puede dar si es que la molécula tiene la energía suficiente para sobrellevar el enlace pi, romperlo, aunque sea de forma momentánea, y permitir el giro de la molécula. ¿Okay?
Pero en términos generales se dice que el enlace sigma tiene libre rotación y cualquier enlace que ya tenga un enlace pi, uno o dos, obviamente, ya se pierde la libre rotación. ¿Sí? Entonces, algo básico que ustedes tienen que aprender a hacer es a reconocer la hibridación de los átomos en una molécula. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan dos ejemplos. Vamos a trabajar en un ratito más lo que es la formulación, es decir, cómo nosotros dibujamos las moléculas orgánicas. Pero adelantándonos un poquito a eso, aquí tenemos dibujado una serie de moléculas en donde están, ¿no es cierto?, descritos un número de átomos de carbono, hidrógeno, etc. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo saber yo en una molécula que me están dibujando cuál es la hibridación? Y la respuesta más simple, digamos, la que vendría a ser como una forma, como un corolario de un poco de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, una consecuencia un poco de lo que estamos hablando, es que todos los átomos que formen solo enlaces sigma tienen hibridación sp3, aquellos que formen un enlace pi tienen hibridación sp2, y aquellos que formen dos enlaces pi tienen hibridación sp. Es decir, cuando yo tengo un átomo que tiene una hibridación sp3, su única opción es formar 4 enlaces sigma. Ya puede ser sea con otros carbonos, puede ser solo con hidrógenos, con carbonos hidrógenos o con otros átomos incluso. Pero si tiene hibridación sp3, no es capaz de formar enlaces pi porque la formación de enlaces pi requiere de orbitales p disponibles para formar enlaces pi. Y eso solamente se dan si es que se dejan aparte durante el proceso de hibridación, y por lo tanto no puede ser una hibridación sp3 en donde se usaron todos los orbitales p, los tres que había, ¿cierto? Si un átomo tiene una hibridación sp2, entonces va a tener un orbital p libre para formar un enlace pi, y por lo tanto no solamente puede, sino que además debe formar un enlace pi. ¿Okay? En casos muy excepcionales, como los carbocationes, por ejemplo, se puede dar la hibridación sp2 sin la formación del enlace pi. Pero para todas las moléculas normales, podríamos decir, la hibridación sp2 y por lo tanto la presencia de un enlace de un orbital p requiere de la formación del enlace pi. Y por lo tanto, yo puedo rápidamente identificar un átomo con hibridación sp2 cuando está formando solamente un enlace pi. Y de la misma manera, un átomo que tiene una hibridación sp solamente puede formar, ¿no es cierto?, dos enlaces sigma, ¿no es cierto?, con los dos orbitales sp que tiene disponibles, y necesariamente tiene que estar formando también dos enlaces pi. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos esta molécula que está aquí, ¿no es cierto?, que es un hidrocarburo, es una molécula que tiene solo carbonos y hidrógenos, nos podemos dar cuenta que este carbono, por ejemplo, tiene 3 hidrógenos, según esta nomenclatura, carbono, hidrógeno 3, y después continúa al resto de la molécula. Tenemos los enlaces sigma que se requieren para formar enlaces con los hidrógenos solamente tienen un orbital s, por lo tanto son totalmente incapaces de formar un enlace pi, y tienen un enlace, y en este caso tienen un enlace con un carbono, y nada más. ¿Okay? No hay enlaces dobles, ¿no es cierto? Entendiéndose que la nomenclatura del enlace doble o del enlace pi, sigma más pi, es a través de esta nomenclatura de 2 rayitas o de 3 rayitas, como en este caso, en el caso de un enlace triple. Por eso es la razón de por qué se conocen comúnmente como enlaces dobles o triples. ¿Ya? Más que nada por la nomenclatura gráfica que se utiliza. ¿Okay? Y en este caso, por ejemplo, este carbono también tiene un enlace sigma con este carbono, tiene otro enlace sigma con este carbono, otro con este carbono de acá, más el del hidrógeno de aquí. Pero este carbono de aquí, ¿no es cierto?, tiene un enlace sigma con este carbono, tiene otro enlace sigma con este hidrógeno, pero tiene un enlace doble con este carbono. Y este enlace doble significa que tiene un enlace sigma más un enlace pi. Por lo tanto, este átomo de carbono está formando un enlace pi, y por lo tanto su hibridación necesariamente es sp2. Lo mismo sucede con este carbono de acá, que también está formando un enlace pi para allá y enlace sigma para el resto. Este de aquí solo tiene enlace sigma, por lo tanto tiene hibridación sp3, y este carbono de acá tiene un enlace sigma al carbono anterior y un enlace sigma al carbono que sigue, más dos enlaces pi sobre este mismo carbono.
la formación de 2 enlaces pi necesariamente requiere de la hibridación sp de este carbono y también del otro carbono, porque los otros 2 enlaces también están con él, ¿ya? Y este carbono tiene 3 enlaces sigma con hidrógeno más el enlace sigma del carbono anterior, tiene hibridación sp3. Entonces fácilmente de esa manera yo puedo ir ubicando diciendo, este tiene hibridación sp3, 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 sp2, sp2, sp3, sp, sp, sp3. ¿Okay? Este tipo de nomenclatura es una nomenclatura bien mala y bien antigua en realidad, esta nomenclatura que mezcla enlaces gráficos con nomenclatura de fórmula molecular, ¿ya? Esta nomenclatura como de número de átomos. ¿Okay? La nomenclatura que se utiliza con mayor frecuencia en la química orgánica es la de dibujar físicamente los enlaces, con la excepción probablemente del hidrógeno que a veces no es necesario, digamos. ¿Okay? Entonces, en esta molécula, que es la molécula de la vitamina C, yo tengo una estructura de 5, un ciclo, ¿ya? De 5 miembros que tiene 4 carbonos y un oxígeno, y yo puedo ir identificando. Ahora, tanto los oxígenos como los nitrógenos siguen la misma regla. Si yo puedo formar un enlace pi, es porque tengo la posibilidad, tengo los orbitales p, y por lo tanto tengo una hibridación que es diferente del sp3. Si puedo formar uno, tengo sp2, si puedo formar dos, sp. Entonces, este oxígeno no está formando enlaces pi, por lo tanto tiene hibridación sp3. Lo mismo acá. Pero estos carbonos de aquí están formando un doble enlace, por lo tanto tienen hibridación sp2. Lo mismo este carbono de acá, y lo mismo este oxígeno de acá, que también está formando un enlace doble con el carbono de acá, un enlace pi. Y todos los demás átomos de la estructura tienen hibridación sp3. La cafeína, que es esta xantina, es un tipo de alcaloide, ¿no es cierto?, natural, tiene esta estructura bicíclica, es un biciclo, y este biciclo, ¿no es cierto?, tiene tanto átomos de carbono como de nitrógeno, y ¿no es cierto?, vamos a encontrar átomos de carbono con hibridación sp3, el nitrógeno también con hibridación sp3, pero también el nitrógeno con hibridación sp2, ¿ven? Formando un doble enlace con este carbono, que también tiene hibridación sp2. ¿Ven? En ninguna de estas estructuras que está aquí hay un átomo con hibridación sp. ¿Okay? En realidad las hibridaciones sp son relativamente raras, se dan con poca frecuencia, excepto con el grupo ciano, en donde el grupo ciano es relativamente común, digamos, que es cuando uno tiene un carbono triple enlace nitrógeno. Ese es el grupo ciano. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No? Vale, seguimos entonces. Una cosa importante, la estructura, ¿ya? Va relacionada, o la hibridación que ustedes pueden ubicar dentro de una estructura, va a estar relacionada con la geometría. Es decir, ustedes pueden, digamos, identificar más o menos cómo va a ser la estructura de una molécula, tridimensionalmente hablando, en términos de la geometría de los átomos que la componen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, estructuras que tienen átomos de carbono con hibridación, o átomos en general con hibridación sp2 continuos, por ejemplo, en este caso de aquí, ustedes tienen carbono, doble enlace, carbono, doble enlace, oxígeno. Cada uno de estos 4 átomos que están aquí, todos tienen hibridación sp2. ¿Ya? Y eso significa que van a tender a tener una geometría plano-trigonal. Esa geometría plana trigonal, ¿no es cierto?, va a tener la consecuencia de que una parte importante de esta molécula tienda a ser más bien plana. ¿Okay? Pero, por ejemplo, este átomo de carbono que tiene hibridación sp3 va a tener una geometría tetraédrica, y por lo tanto va a tener una geometría que va a salir del plano. Entonces, si uno trata de imaginarse esta molécula como sería en 3 dimensiones, se va a dar cuenta que va a tener una parte un poco plana, y va a tener otra parte que va a salir un poco de ese plano tridimensional. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a trabajar en la próxima, cuando tengamos la sesión, la que vendría a ser la sesión del miércoles de la próxima semana. Vamos a trabajar un poco con software de modelado molecular. Vamos a trabajar con un software que podemos
en el cual podemos nosotros dibujar moléculas y podemos ver su estructura, podemos ver las podemos ver en 3 dimensiones, etcétera, manejarla un poco y empezar a familiarizarnos con la diferencia que hay entre dibujar una molécula en el papel, que es donde normalmente las estamos viendo, versus la tridimensionalidad que realmente tienen. ¿Okay? Entonces es súper importante que siempre tengamos esa relación entre la estructura, el modelo, porque en realidad es un modelo, el modelo que nosotros estamos usando en el papel con el modelo que podemos usar o que realmente es la molécula en términos tridimensionales. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ir viendo el miércoles para que no nos mareemos tanto. ¿Okay? Entonces, de esta tridimensionalidad hay un par de consecuencias importantes que es bueno que las vayamos como relacionando de a poquito, digamos, y sobre todo en el contexto de que no tenemos tanto acceso a la parte experimental, pero que es importante que consideremos a la hora, ¿no es cierto?, de analizar las propiedades de las moléculas. ¿No es cierto? Hay muchas propiedades macroscópicas que uno puede dilucidar o puede, digamos, estimar en base a la estructura molecular. ¿Okay? Yo les comentaba, ¿no es cierto?, en la clase anterior hablábamos de la molécula de agua, ¿no es cierto? Decíamos la molécula de agua es una molécula que tiene una estructura tetraédrica, lo que le da un ángulo especial, ¿no es cierto?, a la estructura de hidrógeno, oxígeno, hidrógeno que tiene. Y ese ángulo, una de las características que le entrega a la molécula es una polaridad mucho mayor de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa polaridad? Significa que la molécula, al estar compuesta por partículas subatómicas que tienen carga, ¿no es cierto? Carga negativa, el electrón, carga positiva en los núcleos, y siendo estos electrones una densidad, más que una cosa puntual, sino que más bien como una nube, cabe la posibilidad que dentro de la estructura de la molécula haya partes de la molécula en donde haya más electrones que en otras partes de la molécula. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, la molécula como un esqueleto que tiene puntos positivos, ¿no es cierto?, dentro de su estructura, que está rodeada, ¿no es cierto?, de una masa gelatinosa de electrones negativos, ¿no es cierto? Si yo tiro los electrones más para un lado de la molécula, dejando más libre la parte positiva, lo que voy a generar es que un lado de la molécula va a ser más positivo que el otro, y un lado de la molécula va a ser más negativo que el otro. Y eso va a generar lo que se conoce como un dipolo, o sea, un lugar donde hay dos polos contrarios. Entonces la molécula es un pequeño dipolo, de la molécula de agua, es un pequeño dipolo donde un lado de la molécula, al tener dos pares de electrones libres, dos orbitales sp3, ya sabemos ahora, dos orbitales sp3 llenos, que están espacialmente juntos, ¿no es cierto? Espacialmente cercanos, versus otros dos enlaces a hidrógeno, en donde el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, y por lo tanto los electrones compartidos que tiene el oxígeno con el hidrógeno están más cerca del oxígeno que del hidrógeno, hace que estos hidrógenos en realidad sean puntos muy positivos, porque aquí está el núcleo del hidrógeno, que no tiene más electrones que el que está usando para formar enlace con el oxígeno, y por lo tanto los electrones tienden a irse más hacia el lado del oxígeno que al del hidrógeno, generando un dipolo, una parte más negativa y una parte más positiva. ¿Qué consecuencia tiene eso en la práctica? La consecuencia es que las moléculas de agua, al ser ellos dipolos, se juntan con otras moléculas de agua, juntando las partes positivas con las negativas por la interacción coulombica, ¿no es cierto?, digamos, básica, de física básica, ¿no es cierto? Y eso es una cantidad de energía, ¿no es cierto? Ahí se guarda una cantidad de energía. Cuando yo junto dos moléculas de agua, una por el lado positivo y otra por el lado negativo, y se pegan, es como si yo tuviese un pequeño velcro. ¿Okay? Entonces, cuando yo junto ahora moles de moléculas de agua, separar esas moléculas de agua requiere de una cantidad de energía que a lo mejor para una molécula en particular es muy poquito, pero cuando la sumo es muy grande. Y esa es la razón de que una molécula tan pequeña como el agua, peso molecular 18, tenga un punto de ebullición tan alto, 100 grados Celsius. ¿Okay?
Otras moléculas mucho más pesadas que el agua tienen puntos de ebullición mucho menores e incluso son gases a temperatura ambiente. ¿Okay? Ese es el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono. El dióxido de carbono todos lo conocemos como un gas, ¿no es cierto? Pero calcúlenle la masa molecular al dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene 2 átomos de oxígeno, cada oxígeno pesa 16 unidades de masa, tenemos 32, y el carbono que pesa 12, tenemos 44, ¿no es cierto? Es decir, el dióxido de carbono es prácticamente el doble de la masa de la molécula de agua y tiene un punto de ebullición que está a cientos de grados más abajo que la del agua. ¿Okay? Entonces, la única razón para que eso suceda es que el dióxido de carbono no es un dipolo y por lo tanto las cargas están relativamente distribuidas de forma uniforme en la molécula, o si lo queremos ver desde un punto de vista un poco más físico-matemático, los vectores son vectores que cuando se suman dan cero. ¿Okay? Entonces aquí lo vamos a llevar un poco a la física y vamos a utilizar digamos, como desbalanceos de carga que se producen, ¿no es cierto? Los vamos a tomar en términos vectoriales. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, cada orbital de par de electrones negativo es un vector de electrones que va para allá, ¿no es cierto? Este va para allá, este va para allá. Y en el caso de los hidrógenos sucede lo mismo, este va para allá y va para allá. Cuando yo sumo estos vectores, matemáticamente, ¿no es cierto? Yo sumo estos vectores cada uno va a tener una intensidad, ¿no es cierto? Va a tener una magnitud y va a tener una orientación, como todos los vectores. Cuando yo sumo esto, me da un vector total que va para allá, ¿no es cierto? Un promedio que va para ese lado de allá. Si yo hago lo mismo con el dióxido de carbono, me voy a dar cuenta de que a lo mejor el oxígeno efectivamente le quita un poco de carga al carbono porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Pero por el otro lado contrario, hay otro oxígeno haciendo exactamente lo mismo. Y por lo tanto, la fuerza, digamos, de llevarse los electrones para acá está equiparada por otra fuerza idéntica hacia el otro lado y la suma del vector es cero. ¿Ya? Esa U que está ahí es lo que se conoce como momento dipolar y es una medida física precisamente de qué tan dipolo es una molécula. ¿Okay? Entonces, cada vez que sucede esto, en donde yo sumo los vectores y me da cero, es que yo voy a tener un momento dipolar muy bajo y yo puedo esperar de esas moléculas que las moléculas sean apolares o poco polares. ¿Okay? Ahora, todo esto lo estamos trabajando desde el punto de vista, digamos, molecular, ¿no es cierto? Pero yo les decía de que esto tiene una relación con las propiedades macroscópicas. Entonces, en el caso del agua, yo lo veo en un punto de ebullición muy alto, y en estos casos que vemos acá, como el dióxido de carbono, que es un caso extremo en donde tenemos un momento dipolar cero y la molécula es relativamente liviana, es mucho más pesada que el oxígeno, pero sigue siendo liviana, es un gas. En el caso del tetracloruro de carbono, ¿ya? Que es un líquido, imagínense, cada cloro tiene una masa atómica promedio de 35,5 unidades de masa atómica. ¿Ya? Eso significa que aquí tenemos 70, 140 más los carbonos, ¿ya? Tenemos 150 y algo unidades de masa atómica. ¿Ya? Y el tetracloruro de carbono aún tiene un punto de ebullición más bajo que el agua. ¿Ya? Entonces, obviamente a medida que yo voy haciendo crecer esto, crecer, va a llegar un punto en donde igual voy a tener sólidos y etcétera, ¿no es cierto? No se trata tampoco que el agua sea el rey de todo, pero para llegar a ese punto voy a tener que tener masas muchísimo más grandes. ¿Okay? Incluso puedo comparar moléculas relativamente parecidas, como por ejemplo esta molécula de amoníaco, ¿no es cierto? Que es como el equivalente del agua, pero en versión nitrógeno. Y en este caso yo tengo un nitrógeno con 3 hidrógenos. El amoníaco tiene un momento dipolar, no es cero, pero es menor del agua, menor que el agua, y el amoníaco, siendo ligeramente más, el amoníaco es 14, 15, 16, 17, prácticamente tiene la misma masa que el agua, eh, el amoníaco es un gas a temperatura ambiente. ¿Okay? Se puede comprimir con cierta facilidad y obtener amoníaco líquido, ¿no es cierto?
pero en términos generales es un gas. De hecho, es un gas que se utiliza para refrigeración y cosas por el estilo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este otro, también clorometano. Me parece que este es también es un gas, puede ser, no estoy seguro, parece que es un gas. El diclorometano, que es el que tiene dos cloros, ese es un líquido. Tetacloruro, el que es un sólido, me parece que es no, el cloroformo, que también tiene tres cloros y un hidrógeno, también es un líquido, ¿ya? Entonces, para que se vayan haciendo una idea, ¿okay? Ahora, ¿por qué esto al final es relevante en la práctica de la química orgánica? Es relevante porque ahora ustedes van a empezar a conocer un mundo distinto digamos, de soluciones, porque ustedes han hablado o han trabajado por mucho tiempo solamente con soluciones acuosas. Y han trabajado que la solución acuosa, de esto, que la sal, que etcétera. Pero en química orgánica las soluciones acuosas son relativamente poco usuales, ¿okay? Porque la gran mayoría de las moléculas orgánicas no es soluble en agua. Y se utilizan otros líquidos para hacer soluciones. Y la gran mayoría de esas soluciones son soluciones del tipo orgánico, en donde se utilizan líquidos orgánicos como los compuestos clorados, tetraclorocarbono, diclorometano, cloroformo, alcoholes como el metanol, el etanol, el isopropanol, etc. Y éteres como por ejemplo como el éter dietílico, conocido simplemente como éter, etc. Entonces, tenemos líquidos orgánicos que son moléculas orgánicas que tienen estado líquido y que se utilizan con mucha frecuencia para poder hacer diluciones de moléculas orgánicas, ¿okay? Y son súper comunes en el laboratorio y es la manera en que uno de hecho tiene para poder, digamos, transportar o mover moléculas orgánicas. Estuvimos hablando en el laboratorio de la extracción líquido-líquido y cómo podíamos hacer eso en una versión agua, ¿no es cierto?, con otras moléculas. Entonces, dependiendo del nivel de diferencia de polaridad y también de la estructura molecular que tengan esos líquidos, es posible que en la mayoría de los casos tiendan a no ser miscibles con el agua. Es decir, que cuando uno los mezcla con el agua formen dos fases, ¿okay? Y si no, es posible que también puedan tener cierto nivel de miscibilidad. Los alcoholes, por ejemplo, tienen una miscibilidad importante en el agua porque los alcoholes tienen un grupo OH que es capaz de formar enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno con el oxígeno también del agua y tienden a fácilmente interactuar con el agua y pueden formar, digamos, mezclas homogéneas. Y por lo tanto tienen esa posibilidad de ser, tener cierto nivel de miscibilidad, ¿okay? Pero hay otros alcoholes de cadena más grande, ¿cierto? Porque eso sucede con el isopropanol, con el etanol, esos los que tienen cadenas pequeñas, pero si ustedes ya trabajan con alcoholes de cadena mucho más larga, como el hexanol o el heptanol, ese tipo de moléculas que tienen 5, 6, 7 átomos de carbono y el grupo OH, ese tipo de moléculas ya no son miscibles en el agua y la miscibilidad, o si tienen una miscibilidad, siempre es muy menor, muy pequeña. ¿Okay? Entonces, resumen, raya para la suma, es importante que ustedes reconozcan de que estas miscibilidades y estas solubilidades y lo relacionado con los puntos de ebullición, las polaridades, son todas basadas en la estructura molecular. O sea, tienen un porqué dentro de la estructura y dentro de la estructura en términos geométricos, porque estábamos hablando de la geometría. Es decir, esta estructura tetraédrica o plana, trigonal, o etcétera, tiene digamos, tiene una buena implicancia en esas propiedades macroscópicas que nosotros vemos día a día en un laboratorio de química orgánica. ¿Okay? Entonces, lo que quiero hacer ahora es mostrarles algunas de las moléculas orgánicas básicas, simples, ¿ya? Que ustedes tienen que con las que tienen que empezar a familiarizarse y hacerlas, digamos, parte de
del lenguaje común de la química orgánica. ¿Okay? La mayoría de estos compuestos, ¿no es cierto?, que vamos a ver, que son los compuestos, los compuestos básicos con el átomo de carbono, otros después agregando un oxígeno, agregando un nitrógeno, van a tender a tener lo que se conocen como funciones químicas, grupos de átomos que en su conjunto son característicos de una clase de moléculas, y a esa clase de moléculas, ¿no es cierto?, le damos un nombre. Entonces, ciertos grupos de moléculas les vamos a decir que tienen una función cetona, y esas moléculas le vamos a llamar las cetonas, ¿cierto? Lo mismo con los aldehídos, lo mismo con los haluros de ácido, lo mismo con los ácidos carboxílicos, etc. Ahí hay funciones químicas, grupos funcionales, que son en la práctica agrupaciones de átomos que están unidos de una manera particular y que le entregan ciertas propiedades a la molécula y por lo tanto nos sirven para clasificar y para poder relacionar un poco el tema. ¿Okay? Obviamente la estructura base de las moléculas orgánicas es a través de átomos de carbono. ¿Okay? Los átomos de oxígeno y nitrógeno nos van ayudando, ¿no es cierto?, a agregar diversidad, a agregar complejidad a las moléculas, pero en la práctica las estructuras orgánicas se hacen en base a átomos de carbono. ¿Okay? La estructura carbonada, podríamos decir. ¿Okay? Entonces lo básico es trabajar primero con las moléculas orgánicas que son en base a carbono y que aún no le colocamos ningún átomo adicional, podemos decir. ¿Okay? Entonces, la estructura básica del átomo de carbono, ¿no es cierto?, es el metano, que tiene un solo carbono, y después podemos ir agregando átomos de carbono de forma lineal, ¿no es cierto?, y tener lo que se conoce como el etano, 2 carbonos, propano, 3 carbonos, butano, 4 carbonos. ¿Okay? Y la cosa va aumentando, obviamente. Después tenemos el pentano, el hexano, heptano, octano, nonano, decano. Ahí tenemos 10. Y después empezamos con un decano, dos decano, tridecano, etc. ¿Okay? Si nosotros vemos las propiedades físicas de estas sustancias, el metano es lo que se conoce como el gas natural, ¿no es cierto? Y tiene un punto de ebullición de menos 167.7. Eso significa que por debajo de este punto de ebullición lo tenemos como un líquido. O sea, tenemos que bajar la temperatura alrededor de 170 grados por debajo del cero para convertirlo en un líquido recién. ¿Okay? Este melting point, que es el punto de fusión, es el punto que por debajo necesitamos para que esté sólido. Es decir, el metano puede estar sólido por debajo de los 180 grados. Fíjense que es un rango cortito entre el líquido y el sólido. ¿Ya? Algunas de estas cosas son relevantes. Por ejemplo, existen hoy en día, se sabe de varios yacimientos de gas natural, sobre todo debajo digamos, de los océanos, que tienen metano, pero que están sólidos. Y el abrir, digamos, ese tipo digamos, explotar ese tipo de yacimientos de metano es súper complejo técnicamente. ¿Okay? Entonces ese tipo de cosas es complicado. Ahora ustedes me van a decir, ¿y por qué hay menos 180 grados debajo del océano? No es que haya menos 180 grados debajo del océano. Recuerden que el punto de ebullición y el punto de fusión también están relacionados con la presión. Recuerden que esencialmente lo que nos indica el punto de ebullición es la temperatura a la cual, ¿no es cierto?, un cierto líquido alcanza una presión de vapor idéntica a la del ambiente. ¿Okay? Cuando yo disminuyo la presión o aumento la presión del ambiente, cambia esa temperatura a la cual ese líquido llega a ese nivel digamos, de volatilidad, podríamos decir, de presión de vapor. Entonces, yo puedo tener un líquido que está a una temperatura que en la que debería estar en fase gas todavía, si si aumento su presión. ¿Okay? Porque al aumentar su presión, le estoy, digamos, evitando de que pueda llegar a ese punto de ebullición a la temperatura a la que estoy. Entonces voy bajando el punto de ebullición, bajando el punto de ebullición. Y eso es lo que se hace cuando uno, por ejemplo, en el caso del gas licuado, ¿no es cierto? Cuando uno tiene
hay varios gases, ¿no es cierto? También el oxígeno, el nitrógeno, que son gases comprimidos o gases licuados que ¿no es cierto?, en una fase líquida cuando se utilizan en un sistema presurizado. Pero si ellos se exponen a la presión ambiental, ¿no es cierto?, al estar a una temperatura que está muy por encima de la temperatura del punto de ebullición, simplemente se van a evaporar rápidamente, ¿okay? Y van a hervir, entre comillas. Si alguien ha visto por ahí algún video de alguien que en un laboratorio, por ejemplo, que tira nitrógeno líquido encima de un mesón o algo así, ustedes pueden ver dentro de todo el blanco que se ve ahí por la condensación del agua del ambiente, ¿no es cierto? Pero lo que uno logra ver ahí, uno puede ver el nitrógeno hirviendo, ¿okay? O sea, está ebulliendo, ¿no? Entonces, a medida que vamos aumentando el tamaño de la molécula, fíjese que todas estas moléculas son moléculas bastante apolares, porque al no tener átomos de oxígeno, nitrógeno u otros átomos electronegativos, la posibilidad de formar un vector en donde la carga negativa se vaya más para un lado que para otro es muy difícil porque tenemos puros átomos iguales, ¿okay? Entonces, en el caso de estas moléculas son todas bastante apolares, y lo que gobierna este punto de ebullición y punto de fusión es esencialmente la masa, ¿okay? Entonces nosotros tenemos el metano, que es muy liviano, entonces tiene un punto de ebullición muy bajo, y a medida que vamos agrandándolo, el etano, el propano y el butano son la mezcla de propano-butano, es lo que se conoce como el gas licuado. ¿No es cierto? Ya el pentano es un líquido a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Pero es cosa de que lo calienten por sobre los 36 grados para que empiece a hervir, ¿okay? El hexano, este es un disolvente que se utiliza mucho en el laboratorio, ustedes lo van a encontrar con bastante facilidad, tiene 68.7 grados, eso significa que tengo que subir de esa temperatura para que empiece a bullir. Esto ya es un líquido que nosotros podemos tener en el laboratorio con poco riesgo, digamos. Todas estas moléculas son extremadamente inflamables, ¿okay? Son todos, la mayoría lo conocemos como cosas explosivas, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, son el combustible, etcétera. Heptano, ¿no es cierto? 98.4, ya está llegando casi al punto de ebullición del agua, ¿okay? Octano, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que cuando ya llegamos a los C20, ya empezamos a tener puntos de fusión que están dentro de la temperatura ambiental. Es decir, por sobre 20 átomos de carbono, ya lo que obtenemos no son líquidos, sino que son sólidos a temperatura ambiente. A 25 grados, esto está sólido. Yo lo subo sobre los 37 grados y se licúa, ¿okay? Entonces, estos son líquidos, estos son gases, ¿no es cierto? Estos de aquí, estos son líquidos, y estos de acá ya son sólidos. Y para que ustedes se hagan una idea con cosas cotidianas, ¿no es cierto? Los gases, bueno, el gas de la cocina, ¿no es cierto? Son mezcla propano-butano. Los líquidos, la benzina, la parafina, son mezclas de estos líquidos, hidrocarburos líquidos, ¿ya? Y en el caso de los sólidos, las parafinas sólidas, digamos, o sea, la vela, ese tipo de cosas, son este tipo de hidrocarburos de mayor peso molecular, ¿okay? ¿De dónde sacamos todas estas moléculas? Del petróleo. O sea, el petróleo esencialmente es la fuente de todas estas moléculas, y cuando se hace el refinado del petróleo, se hace un fraccionamiento, ¿no es cierto? El petróleo líquido, se hace un fraccionamiento en donde se sacan las fracciones más volátiles, que son los líquidos más volátiles, de ahí se saca el pentano, el hexano, etc. Y las otras fracciones de menos volatilidad, ¿no es cierto? Se van utilizando para otras cosas, ¿okay? Entonces eso se fracciona, se hace una especie de mega destilación, podríamos decir, fraccionada, en donde se van obteniendo fracciones. Ahora, las fracciones no son puras, no es que saquen en un frasquito aquí va el hexano, aquí va el heptano, no. Son moléculas muy parecidas unas de otras, y por lo tanto separarlas es tremendamente dificultoso. Entonces, la única manera de hacer eso es a través de otros procesos mucho más complejos. De hecho, normalmente se llega por otros métodos sintéticos a ese tipo de pureza.
pero sí es posible obtener, ¿no es cierto?, mezclas que después uno les tiene nombres, como parafina, por ejemplo, que es una mezcla que tiene ciertos porcentajes de ciertos hidrocarburos, o el aguarrás mineral, por ejemplo, ese es otro rango que tiene de estructura. Además vienen otras estructuras que no son lineales, aquí estamos solamente viendo los lineales, pero hay otra serie de otras moléculas que también se dan en la naturaleza, que no van a tener una estructura de un carbono al lado del otro, sino que los carbonos se pegan de otra manera, y por lo tanto tienen otras formas, pero son esencialmente lo mismo. Entonces, imagínense lo difícil que es separar eso físicamente. ¿Okay? ¿Dudas con respecto a eso? ¿O todo bien? Todo bien, Ajá. profe. Ya. Todo bien, profe. Vale. La nomenclatura. Aquí tengo un disclaimer. Sobre la nomenclatura, les tengo que decir que no es algo que a mí me interese en particular. Vamos a trabajar la nomenclatura como una herramienta para poder, digamos, entendernos entre nosotros de lo que estamos hablando. Es mucho más simple, ¿no es cierto?, decir aquí el carbono que está al lado del grupo propilo, ¿no es cierto?, que estar diciendo el carbono 8 y que ustedes tengan que ir y numerar el carbono 8 para cachar cuál es. Es decir, hay ciertas, digamos, lenguaje que es necesario de obtener para poder entender mejor y comunicarse mejor en la química orgánica. ¿Okay? Y mucho de eso pasa a través de la nomenclatura. Entonces nosotros vamos a hablar de la nomenclatura, vamos a ver algunas de las reglas más básicas de la nomenclatura. Y esencialmente la vamos a trabajar en un principio con los hidrocarburos, es decir, con las moléculas, los carbonos, los alcanos, ¿no es cierto? Y después con los alquenos y los alquinos, etc. Y, pero a lo que voy yo es que no es la idea, ni yo voy a meterme demasiado en hacer súper ejercicios de nomenclatura. Los libros van a encontrar ejercicios de nomenclatura que son una locura. ¿Okay? Pero la nomenclatura, y eso es importante que ustedes lo tengan claro, no es más que una serie de reglas, digamos, que se concilian y que se acuerdan dentro de los químicos para poder nombrar las moléculas y todos nos entendamos. ¿Okay? Y esas reglas se han mantenido relativamente estables en el tiempo, pero de vez en cuando cambian en algunos sentidos más complejos, ¿no es cierto? Pero en términos generales es siempre la misma. Y la que la genera es la UPAC, que ustedes ya conocen a la famosa UPAC, y ellos dicen cómo se tienen que nombrar y cómo es la regla y qué pasa si hay un carbono más y un carbono menos, qué pasa si el grupo está más allá o está más acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es muy, digamos, es muy común que tanto profesores como estudiantes como que se enganchen mucho con el tema de la nomenclatura y empiecen que qué pasa si el metilo, qué pasa si el propilo, si pasa... Y la verdad es que no estás aprendiendo mucho con eso. Porque el día de mañana te pueden cambiar todas las reglas y en realidad nunca aprendiste química orgánica. Aprendiste una serie de reglas solamente. Entonces, lo importante, o digamos, la competencia que a mí me interesa, no es que le coloquen nombre a las moléculas. La competencia o digamos, la habilidad que ustedes, que yo creo que es necesaria para ustedes, es la contraria. Es cómo yo sé de qué molécula me están hablando cuando me dan un nombre. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan un nombre, yo debo ser capaz de al menos reconocer en términos generales cuál es la molécula. ¿Okay? Normalmente eso es relativamente fácil de hacer. ¿Okay? De hecho, mucho más fácil que hacer lo contrario. Nombrar la molécula es, como les digo, una sumatoria de reglas que se van aplicando y que de hecho los computadores los hacen, digamos. Uno baja un software y que uno le coloca la estructura de la molécula y te da el nombre, te escupe el nombre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es simplemente un algoritmo de reglas. Lo contrario, por el otro lado, es algo con lo que uno sí se encuentra comúnmente, y es que te digan, vamos a trabajar con el alcohol terbutílico. ¿Ya? Entonces,
y el profe al lado te dice, oye, pásate el terbutanol. Entonces dice, ¿será lo mismo alcohol terbutílico que terbutanol? Si yo voy a la nomenclatura básica, yo digo, a ver, terbutanol es porque tengo un grupo terbutilo con un alcohol, ya, terbutanol. Y el alcohol terbutílico, tengo un OH con un terbutano, sí está bien, pues es lo mismo. Es decir, si yo soy capaz de, utilizando digamos, el conocimiento sobre nomenclatura para poder obtener una estructura a partir de un nombre, estoy súper bien. ¿Okay? Porque eso es lo que a ustedes les va a tocar hacer en la gran mayoría de los casos. Ponerle nombre a una molécula es algo que muy rara vez uno hace. ¿Ya? Y como les digo, para no embarrarla, uno normalmente acude a la computación, a lo que sea, para no andarle poniendo el nombre que no era y quedar como el que no sabe escribir nomenclatura. ¿Okay? Entonces, en la práctica, esa es lo que me interesa. Pero de todas maneras necesitamos conocer las reglas para que podamos devolvernos y saber cómo hacerlo. ¿Okay? Primero, la estructura de nombres. El número de átomos de carbono les va a indicar el nombre padre o el nombre, digamos, básico de los átomos de carbono, de las moléculas. ¿Okay? Entonces, en el caso de los alcanos, que son los átomos, las moléculas que tienen solo átomos de carbono con hibridación sp3, a eso le llamamos alcanos. ¿No es cierto? Si nosotros empezamos a juntar carbonos uno al lado del otro, vamos a obtener estos nombres que habíamos visto hace un ratito, ¿no es cierto? Metano, etano, propano, butano. Y el prefijo, ¿no es cierto?, nos va indicando el número de átomos de carbono, ¿no es cierto? Et es 2, pre es 3, bu es 4, pen 5, etc. Entonces, algo importante es que cuando nosotros tomamos este alcano y ahora este alcano es parte de otra molécula, ¿ya? Es decir, el hexano, que es un trozo de 6 moléculas, de 6 átomos de carbono, ¿no es cierto? Que una molécula de 6 átomos de carbono. Cuando yo ahora este pedazo de molécula está pegado, ¿no es cierto?, a otra molécula, a ese hexano le decimos grupo hexilo. Es decir, es como un hexano pegado, podríamos decir. ¿Okay? Entonces, el grupo metano, o el metano solo, ¿no es cierto?, cuando yo lo pego a una molécula, se convierte en un grupo metilo. Lo mismo el etilo, el propilo, el butilo, el pentilo, etc. ¿Okay? Entonces, y cuando queremos trabajar en términos genéricos, es decir, aquí puede ir cualquier grupo de estos, hablamos de los grupos alquilos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son todos alcanos. ¿Okay? Ese es un tipo de lenguaje que es importante que lo vayamos manejando porque lo vamos a ir utilizando con cierta frecuencia. ¿Okay? Ahora, vamos a introducir un poco el tema antes de terminar la clase para que se vayan haciendo una idea. ¿Okay? Yo después les voy a subir una guía de nomenclatura para que le peguen una miradita. Es bastante, digamos, buena, concisa, y tiene un par de ejercicios así súper entretenidos que al final es como jugar sudoku la cuestión. Como que uno empieza así, es como que... Y algo aprende también, tampoco es tan malo, pero no se envuelen con el tema porque de hecho no es lo que les voy a preguntar. ¿Vale? Entonces, bueno, la nomenclatura. ¿Qué es lo que hago yo cuando yo tengo una molécula que no es lineal y que no es ninguno de estos cadenas lineales de átomos de carbono y tienen trocitos poblados, trocitos para otros? Lo que hago es que busco la cadena más larga. ¿Ya? Y a esa cadena más larga, entonces yo le digo, esa es la cadena padre. Y nombro el resto de los trocitos que tiene esta molécula como la molécula padre adornada, entre comillas, con estos otros trocitos. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de verlo. Entonces, por ejemplo, en esta molécula nosotros tenemos la cadena más larga, es la cadena de 9 átomos de carbono. Por lo tanto, esta cadena de 9 átomos de carbono, si no tuviese ningún grupo extra, sería un nonano. ¿Ya? Sería la molécula nonano. Pero no es la molécula nonano porque tiene un grupo metilo en el carbono 2, tiene otro grupo metilo en el carbono 3, tiene un grupo etilo en el carbono 4 y tiene un grupo propilo en el carbono 5. Entonces, la forma de nombrar eso, de decir, mira, este es un nonano, pero es un nonano que tiene estos grupos aquí, es precisamente colocarle, numerar la molécula primero, indicar qué grupos están en cada átomo de carbono con su número, y después meter todo eso en un solo nombre. ¿Okay? Entonces, paso número 1, ubicar la estructura más larga. En este caso, nonano, ¿no es cierto?
Entonces, uno empieza a probar simplemente. Es decir, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me alcanzó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, es evidente que esta es la cadena más larga. Después la numero. Pero la numeración siempre en una cadena pueden ser dos. Yo puedo numerar de aquí para allá o puedo numerar de aquí para allá. Entonces puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo sé yo cuál es la numeración que tengo que utilizar? La regla dice que la cadena principal de un extremo al otro de tal forma que se asigne el número más pequeño posible al primer punto de diferencia. ¿A qué se refiere con el primer punto de diferencia? Si yo me coloco en este lado de aquí y en este lado de acá, ¿no es cierto? Estos dos átomos de carbono son iguales. Pero si yo me muevo al siguiente, este carbono tiene una diferencia que este no tiene. Por lo tanto, si yo numero para acá, de aquí para allá, el primer punto de diferencia va a tener el número 2. Mientras que si me voy para acá, el primer punto de diferencia va a tener el número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la numeración que se prefiere es la numeración que tiene la diferencia con el número menor. Entonces, prefiero tener el 2-metil, 3-metil, 4-etil, 5-propil, nonano, que tener el 5-propil, 6-etil, 7-metil, 8-metil. ¿Ok? Eso es la primera, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, primero, encuentro la cadena más larga. Segundo, número. Tercero, veo cuáles son los grupos que no son parte de la cadena más larga, ¿no es cierto? Y les coloco nombre. En este caso son nombres pequeñitos. Metil, etil, propil, pueden ser cadenas incluso que también tengan sus propias ramas y por lo tanto voy a tener que hacer sus propios mini nombres aquí. ¿Ok? Pero no entremos en ese todavía. Pero en este caso son grupitos específicos que tienen sus nombres. Metil, metil, etil y propil. ¿Ok? Vale. Con esos nombres ahora los alfabetizo, es decir, los coloco en orden alfabético, no en el orden numérico. ¿Vale? No en el orden en el que aparecen, sino que en el orden alfabético. Y después, cuando quiero ya poner el nombre completo, me voy de forma alfabética colocando los grupos en sus respectivos números. Entonces, el etilo, ¿ya? Que es el que tiene el alfabeto que es el que me toca, ¿no es cierto? Está en el carbono 4, por lo tanto le coloco 4-etil. El metilo está en dos lugares, 2 y 3. Cuando el mismo grupo se repite dos veces, yo puedo utilizar el prefijo di. Entonces coloco 4-etil, 2,3 para indicar que está en el carbono 2 y en el carbono 3, dimetil. Después, 5, propil, porque el propilo está en el carbono 5. Propil. Y después, sin anestesia, el nombre de la cadena padre, nonano. Entonces mi molécula terminó 4-etil, 2,3 dimetil, 5-propil, nonano. ¿Okay? Esa es la lógica. ¿Vale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, si yo les doy este nombre, es mucho más fácil dibujar la estructura de este nombre que colocarle nombre a la estructura. ¿Okay? Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿no es cierto? Si por ejemplo a mí me dicen 4-etil, 2,3 dimetil, 5-propil, nonano, yo empiezo al revés, nonano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No es cierto? Lo numero para donde yo quiera, porque soy yo el que lo estoy dibujando. 1, 2, 3, 4. 4 etil. Y le coloco un etil en 4. 2,3 dimetil. 1, 2,3 dimetil. 5 propil. 1, 2, 3. 5 propil, nonano. Y tengo la estructura de la molécula. Es decir, y si lo hubiese dicho para el otro lado, me hubiese dado exactamente la misma molécula, pero dada vuelta solamente. ¿Okay? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque en la práctica hay muchos más nombres que le hacen a la estructura que estructuras que le hacen al nombre. Entonces,
cuando uno tiene un nombre, incluso cuando el nombre está mal escrito, ¿ya? Y no sigue exactamente las reglas de la UPAC, ustedes pueden llegar a la estructura sin ningún problema. Es decir, si por ejemplo yo en vez de haber numerado así, hubiera numerado al revés, yo hubiera colocado 5 propil, 4 etil, 5 etil, 6,7 dimetil, y hubiese hecho eso, y no lo coloco alfabetizado, lo coloco en el número, en los números, y así, o sea, no sigo las reglas de la UPAC, pero sigue teniendo sentido el nombre, yo puedo pescar ese nombre y llegar hasta exactamente esta misma estructura. ¿Ya? Entonces, pasar de aquí a acá es algo que para mí es mucho más importante que ustedes sigan este proceso, digamos, de reglas, sí, súper, digamos, como estructuradita, etc. ¿Okay? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Vale. Aquí hay algunos ejemplos. Si mal no recuerdo, que hay uno está malo, que lo tengo malo hace como 8 años atrás, cuando hice esta diapositiva y nunca lo he cambiado. No me acuerdo, no sé si lo cambié. Y aquí ustedes pueden ver la misma idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena más larga es esa, 6. Número 1, 2, 3, 3 metilhexano. Si número va al otro lado, 1, 2, 3, 4 metilhexano. No me sirve. Acá, 1, 2, 3, 4, 5. La cadena es pentano. 1, 2, esta es la primera diferencia. 1, 2, 3, la primera diferencia. Entonces, número para allá. Tengo el 2,3 dimetilpentano. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 también. 2, y aquí la numeración es la misma. Da lo mismo si numeran para allá o si numeran para allá. 2,4 dimetilpentano. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2,2 dimetilpentano. 3,3 dimetilpentano. 1, 2, 3, 4, 5, 3 etilpentano. Y acá 1, 2, 3, 4. Aquí pueden tener varias cadenas, fíjense. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero en la práctica es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces tengo, si voy para allá, tengo 2,2 más este, 2,2,3 trimetilbutano. 1, 2, 3, 4. Eso. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo anterior? No, profe. ¿No? No, Vale. sí se entiende. Vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Porque esta parte ya lo necesito con la cabecita fresca. Sigan trabajando con los videos de las clases para que lleguen, digamos, con ya con un conocimiento previo. Y el miércoles vamos a trabajar un poquito, como les decía, en un software. Vamos a aprender a utilizar ese software. Es un software que lo pueden bajar ustedes mismos en su casa, si tienen algún computador, creo que incluso está para las tablets, y puedan manejar un poco el tema y lo utilicen como una herramienta. El año pasado hubo varios compañeros que usaron el software para ayudarse en resolver las evaluaciones. Es parte, digamos, de lo que yo me gustaría que hicieran, digamos, que pudiesen utilizar herramientas de diferente tipo para poder ayudarse a resolver cosas, ¿okay? Porque esa es la vida real. La vida real uno es que uno no hace las cosas sentado en un pupitre aislado del mundo. Uno hace las cosas con un computador, con software, con etcétera, ¿ya? Y ir aprendiendo a trabajar todo eso es súper importante. Entonces, el próximo miércoles vamos a trabajar con ese software de modelado, le vamos a dar una vuelta, vamos a aprender a usarlo un poquito y vamos a tratar un poco de hacer un paralelo entre las estructuras que podemos dibujar y cómo se ven en 3 dimensiones, y ver si lo que nosotros dibujamos calza o no con lo que tenemos, con lo que nosotros vemos en la cabeza. ¿Okay? Eso, chicos. Me enciendo aquí para despedirme. Si no tienen más dudas, les deseo un buen fin de semana
y nos estaríamos viendo el próximo miércoles para que veamos este tema del software. Yo les voy a escribir en algún momento mensaje. A lo mejor si pueden bajar el software con anterioridad y lo pueden, digamos, manosear un rato, estaría bien, si no, no hay problema. La idea es esencialmente que lo aprendamos a ver el miércoles de todas maneras, pero yo les voy a colocar algo de información de aquí al miércoles para que lo vayan bien. ¿Ok? Bueno, profe. Eso, Bueno, chicos. profe. Bueno, que la pasen Chao, bien. que tenga buen fin de. Chao, profe. Igual. Chao, profe. Chao, que profe. estén bien. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Profe, Chao, buen fin profe. de semana.